Quis custodiet ipsos custodes. Esta frase pertenece al poeta latino Juvenal del primer y segundo siglo de nuestra era, que él pone en labios de un esposo celoso, temeroso de que su mujer le sea infiel, y entonces él, como quejándose, dice que, claro, me recomiendan mis amigos que ponga a las puertas de la alcoba de mi mujer un vigilante, alguien que controle las salidas, las entradas de la alcoba, ¿no? Es una sátira, una comedia. Pero, dice él, quis custodiet ipsos custodies, es decir, ¿quién controlará, quién vigilará al vigilante? Como diciendo que el vigilante, usando del privilegio de estar junto a la puerta de ella, a solas, puede ser el primero en aprovechar la situación, ¿no? Por eso dice, ¿quién vigilará al vigilante? Esta frase después se incorporó un poco al léxico de la filosofía política, sobre todo cuando, considerando la esencia del poder público, digo, político, los pensadores se hicieron y se hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Quién gobernará a los que nos gobiernan? ¿Quién vigilará a los que nos vigilan, no? ¿Quién es la policía de la policía? ¿Quién es la gendarmería de la gendarmería, no? ¿Quién es el control del control? Porque el control es obviamente ejercido por personas que, como aquel vigilante de la sátira de Juvenal, puede aprovechar el privilegio del poder para usarlo aún en contra de los intereses de quien lo puso, ¿no? En este caso, ¿cómo hacer? Es la pregunta, ¿no? Que no tiene una respuesta hasta el día de hoy, creo yo, válida, integral. ¿Cómo hacer que la clase política no abuse de su poder? ¿Quién controla a esta clase política, no? Y entonces esta pregunta obviamente fue respondida más de una vez y en forma relativamente satisfactoria por los pensadores políticos, ¿no? Y sin embargo hoy vemos, por ejemplo, el caso tremendo, ¿no? de Putin, ¿no? Cómo usando de su poder, él lleva adelante una guerra criminal, ¿no? Que ya ha costado miles y miles de vidas de ucranianos y rusos. Dice, bueno, ¿quién le pone? ¿A quién controla a este hombre, no? ¿Quién controla a estos hombres tan poderosos? Y hasta el día de hoy la respuesta es, bueno, nadie. Ni aquí, en la Argentina, ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos. Nadie, ¿no? Hay un control obviamente relativo. Vamos entonces brevemente a pensar el tema ¿no? Que, como digo, fue pensado y fue respondido con una respuesta de carácter moral por los filósofos de la antigüedad, ¿no? Que ellos decían, bueno, los que gobiernan son personas excelentes, por eso las personas excelentes no necesitan ser controladas, sino que ellos se gobiernan a sí mismos de acuerdo a los valores del bien, de la verdad, ¿no? Sobre todo Platón decía esto, ¿no? Gobierno de filósofos. Bueno, obviamente esta respuesta es importante, es esencial, ¿no? Porque el hombre es un ser moral. Recordemos siempre que la realidad es como tridimensional, al menos tridimensional. Hay una dimensión moral de la realidad humana que no podemos descartar. Si nosotros descartamos la moralidad y solamente buscamos soluciones técnicas, jurídicas o políticas, estamos cometiendo
aquel enorme error que dice el refrán, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. O sea, si descartamos el carácter moral de las personas y no entendemos que los lugares de mayor responsabilidad deben ser ocupados por personas altamente morales y éticas, no entendemos nada, ¿no? Por eso la enseñanza de los filósofos y también de la Iglesia, ¿no?, que siempre insistió en el perfil moral del gobernante. Recuerdo una frase de León XIII, del gran papa que inició digamos, esta parte de la teología o de la doctrina cristiana, que se llama doctrina social. Él decía que lo más importante, más que la ideología, es el perfil moral del gobernante. Bien, pero también hay soluciones técnicas, jurídicas y políticas, ¿no? La primera forma y la más habitual, la que nosotros tenemos en la Constitución, que fue desarrollada por los ilustrados, y sobre todo aquí recuerdan a Montesquieu, es la división de poderes. O sea que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que tienen la función como de contrapesos de controlarse mutuamente. Por eso, afirmando la necesidad del autocontrol, del perfil moral de aquellos que nos gobiernan, se requiere obviamente una constitución que mediante la división de poderes permita que un poder controle a otro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Sucede que a esta división de poderes se le suma la unidad partidaria. Por eso la conciencia de la unidad del partido político de alguna manera suprime la división de poderes. La partidocracia, que es la forma de gobierno que tenemos en la Argentina, suprime la división de poderes. Al menos en su mayoría, obviamente de vez en cuando alguno cae preso, etc., pero son excepciones. Son excepciones, ¿no? Y esta es la tragedia, esta es la diferencia entre república y partidocracia. Y finalmente, digamos, como dije, como la realidad es tridimensional, hay una dimensión moral, una dimensión social, ¿no?, los medios de comunicación, etc., y una dimensión política y jurídica. Y quizá la respuesta no sea ni exclusivamente moral, ni exclusivamente jurídica, ni mediática, ni política, sino que la respuesta está en ese lugar donde se cruzan estas dimensiones, ¿no? Bien, de todas formas, la pregunta permanece y puede ser aplicada no solamente a la política, sino a infinidad de casos donde los hombres ejercen el poder, aún dentro de la Iglesia, aún en realidades, por ejemplo, domésticas, ¿no? Quis custodiet ipsos custodes.